Este pasaje que leemos de la higuera, el capítulo 21 de San Mateo, nos habla a nosotros de la llegada de Jesús a Jerusalén. Usted lee en ese capítulo 21 cómo Jesús baja a Jerusalén, y quizás en su Biblia dice la entrada triunfal. Es decir, Jesús está cumpliendo una profecía. Jesús está en ese momento de la historia, en ese momento de la historia de Israel, cumpliendo una profecía que estaba dicha: he aquí tu rey viene a ti. Verso 5. Humilde y montado en una asna. Es decir, que a Israel, a Jerusalén, se le anunció la llegada del rey. Proféticamente hablando, Israel estaba viviendo el cumplimiento, la visita del Señor, no como un judío más, sino como el rey de Israel. Usted sabe lo que pasó en esa visita. Usted sabe cómo las multitudes, dice que ponían los mantos y tiraban hojas de palma y bueno, hacían que el Señor pasara, y gritaban y se regocijaban porque la gente, según el capítulo 21, dice que gritaban delante de él en el verso 9: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, en ese momento de la historia se estaba viviendo algo que se había anticipado muchos años en los profetas. Realmente era un momento muy especial. Era un momento tan especial como cuando nació Jesús en Belén. Usted sabe que al nacer Jesús en Belén, aún el cielo dijo: gloria a Dios en las alturas. Porque la tierra estaba viviendo un tiempo, un momento de visitación profético. Una cosa es oír la profecía, otra cosa es creer la profecía, pero otra cosa es vivir el momento profetizado. Y entonces cuando los profetas dijeron: y tú, Belén de Judea, no eres la más pequeña, porque de ti saldrá un guiador, estaban viviendo Belén un momento profético. Y ahora Jerusalén está viviendo otro momento profético. En el reloj de Dios, en el tiempo de Dios, es el momento de darle la oportunidad a Israel de recibirlo no como cordero, sino como rey. Ahí dice que la profecía no dice aquí viene el cordero. No, si Juan el Bautista dijo: ahí está el cordero. Es decir, en el momento de su ministerio, cuando comenzó su ministerio, era el momento de recibirlo como cordero. Dicho sea de paso, pregúntele a que está a su lado: tú ya lo recibiste como cordero, ¿verdad? ¿Cuántos ya lo recibimos como cordero? Porque como cordero de Dios quita el pecado del mundo. Pero ahora no era recibirlo como cordero, sino Dios les estaba dando una oportunidad de recibirlo como rey. Porque ahí dice: decida la hija de Sión, versículo 5, mira, tu rey viene a ti, humilde, montado en un asno, en una asna, en un pollino hijo de bestia de carga.
Las multitudes, verso 9, lo reciben y dicen: Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y el verso 10 dice que cuando entra a Jerusalén, toda la ciudad se agitó. Es decir, se estaba viviendo un momento profético fantástico. Era el momento de oportunidad donde Dios le estaba dando a Jerusalén la oportunidad de recibirlo como rey. Pregúntele a que está a su lado: ¿tú ya lo recibiste como rey? Porque una cosa es recibirlo como cordero y otra cosa es recibirlo como rey, porque lo voy a explicar despacio. Posiblemente después de que estudiemos esto, usted se va a dar cuenta que usted lo ha recibido como cordero y lo ha recibido como rey. O posiblemente usted se va a dar cuenta que usted solo lo ha recibido como cordero, pero no lo ha recibido como rey. Ahora fíjese usted, nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Juan, en el capítulo 1 de Juan, es un verso que manejamos los que somos cristianos de muchos años, manejamos este verso muy bien. A lo suyo vino, ¿qué dice? En Juan capítulo 1, versículo 11 dice, ¿cómo dice? A lo suyo vino. Y los suyos. Ahora, yo quiero usar, aunque es una traducción que no tiene mucha aceptación, porque esa traducción anula la deidad de Jesucristo, pero es una traducción que nos puede dar en algunas cosas un poquito de luz. Estoy hablando del Código Real. El Código Real dice, no dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, sino el Código Real dice a los de su clase vino y los de su clase no lo recibieron. Eso quiere decir que no fue el pueblo el que no recibió a Jesús, porque ahí dice que las multitudes gritaban: Hosana, bendito el que viene. Sino los que no recibieron a Jesús fueron los líderes religiosos del pueblo. Por eso dice a los de su clase, porque él vino como sacerdote. Pero los sacerdotes, diga los líderes, ellos no le recibieron. Y nosotros empezamos a observar que entra Jesús al templo, y usted sabe, limpia el templo. Luego Jesús, hermano, está enseñando, y en el verso 23 del capítulo 21 dice que cuando llegó Jesús al templo, lea conmigo verso 23, los principales sacerdotes, que son los sumos sacerdotes, quiero, para aquellos que quizás no están muy familiarizados con esto, Israel tenía un orden, una jerarquía de autoridad espiritual. Estaban los ancianos del pueblo. Los ancianos eran los líderes que de alguna manera ayudaban en el gobierno de todo el pueblo. Estaba el Sanedrín, que era el conjunto de sacerdocio que ayudaba, pero el que realmente llevaba la autoridad máxima se llamaba sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote era como el representante de Dios. Diga aquí entre nos, el Papa. Como el Papa, sí. El sumo sacerdote era como el Papa. Como la Iglesia Católica tiene un Papa, tiene un papá, no tiene mamá, tiene un Papa, tiene el concilio cardenalicio, los cardenales,
luego los obispos, luego los sacerdotes, luego las monjitas y luego todos los católicos. Y es una como jerarquía, ¿no? Esa es una copia de lo que había en Israel. En Israel, hermano, estaban los ancianos, luego en el templo estaban los levitas, luego los sacerdotes y luego el sumo sacerdote. Sumo sacerdote era el santo. Por eso tenía una vestidura especial. Por eso es que la Iglesia Católica Romana es una mezcla de judaísmo y de paganismo. Agarra de mezcla de todo eso. Pero lo que quiero llevarle a usted esta noche es que estos sacerdotes, dice el verso 23, que cuando Jesús llegó al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se le acercaron mientras se enseñaba diciendo: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Ahora, ¿qué cosas hacía Jesús? Limpió el templo, sanaba a los enfermos en sábado. Él trajo una enseñanza donde, si usted ve, Jesús hacía milagros en sábado. Todos los sacerdotes habían enseñado que el sábado no se debía de hacer nada. Y Jesús hacía obras de poder en sábado, ayudaba. Y Jesús enseñaba. Y el hermano empezó a enseñar y empezó su enseñanza a colisionar con la enseñanza que el pueblo tenía de los encargados de conducir al pueblo en las cosas referentes a Dios. Entonces llegan los principales sacerdotes y cuando ven lo que Jesús está haciendo, le dicen: ¿con qué autoridad estás haciendo eso? Porque la autoridad ahí supuestamente era el sumo sacerdote. Jesús no era ni siquiera del linaje de los sumos sacerdotes, ni de la tribu de los levitas. Porque la autoridad, déjeme recordarle, los sumos sacerdotes venían de la familia de Aarón. No podía ser ningún otro sumo sacerdote, solo los de la familia de Aarón. Dios lo había dicho así a Moisés. Y los sacerdotes tenían que ser de la tribu de Leví. O sea que si alguien nacía en otra tribu, aunque deseara ser sacerdote, no podía, porque Dios marcaba quién nacía en la tribu de Leví. Entonces, al marcar Dios quién nacía en la tribu de Leví, Dios estaba designando desde allá arriba quiénes eran sacerdotes y quiénes no podían ser sacerdotes. ¿Sí me estoy dando a entender esta noche? Bien. Entonces, hermanos, estos sumos sacerdotes van y ellos eran los responsables de conducir al pueblo a la realidad de Dios. Pero ahora aparece Jesús y ellos tienen una confrontación con Jesús, una confrontación de autoridad. Jesús, hermano, les habla en parábolas. Y entonces yo quiero que usted se adelante un poquito en el capítulo 21. Y estos sumos sacerdotes principales, los guías de Israel, lo que quiero enfocar es esto: es que Dios, hermano, les había dado a ellos una responsabilidad. La responsabilidad de ellos era edificar a Israel. La responsabilidad de ellos era ser los labradores de la viña de Dios. La responsabilidad de ellos era cultivar la viña. Diga, cultivar la viña. Y empiece a poner mucha atención a lo que le voy a decir, porque aquí viene la cosa para nosotros.
Porque la viña de Dios debía darle al Señor, diga al Señor, frutos. Si Dios por eso les dio a ellos una responsabilidad: enseñar, construir, edificar. Y entonces Jesús les dice, porque Jesús vino, pero los que no lo recibieron fueron ellos, los enseñadores, los sacerdotes, los principales. Y entonces Jesús dice, en el versículo 42, Jesús les dijo: ¿nunca leíste en las escrituras la piedra que desecharon? ¿Quiénes? Los edificadores, los constructores. ¿Quiénes eran los constructores? El sacerdocio que Dios había levantado, el liderazgo que Dios había marcado. Ellos eran los constructores, los edificadores. Por eso dice la palabra del Señor en el versículo 45: al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaba de ellos. Bueno, estoy entresacando unos versos, usted puede leer el capítulo 21 después en su casa, pero lo que le quiero marcar es que los que no recibieron a Jesús como rey no fue el pueblo. El pueblo dijo: sana, bendito el que viene. Los que no recibieron fueron los constructores, los líderes, los enseñadores, los que tenían que conducir a Israel. Aquellos que por, hermano, mire, ser sacerdote, debo de mencionar algo, porque nosotros como pueblo hispano, nosotros como gente occidental, nosotros, hermano, bueno, el pueblo mexicano tiene cierta ventaja en lo que voy a decir, pero los otros pueblos, por ejemplo, centroamericanos, sudamericanos, es muy escaso. Nosotros no estamos acostumbrados a respetar la dignidad del sacerdote. Por ejemplo, es muy común que en la cultura oriental, por ejemplo, los coreanos, usted les dice que usted es un reverendo, y es un respeto bárbaro, hermano. Casi que le hacen reverencia a uno. Pero entre nosotros usted es un reverendo. ¿Reverendo qué? Pero en la cultura del judío, ser sumo sacerdote o ser sacerdote, no estoy hablando del sacerdocio católico, estoy hablando del sacerdocio arónico. Ser sacerdote era dignidad. Porque, hermano, solo naciendo en la familia de Aarón se podía ser sacerdote o sumo sacerdote. Entonces, si yo decía, veía que alguien nacía en la familia de Aarón, bendito sea Dios, este es sacerdote o levita por nacimiento. Hermano, ¿quién controla el nacimiento? Entonces Dios les estaba dando una dignidad, les estaba dando un trabajo, les estaba encomendando una comisión desde su nacimiento. Es el que nacía en Israel, en la tribu de Aarón, en la familia de Aarón, como dicen aquí, se rayaba. Porque ese cuate, por herencia, por nacimiento, fíjese usted que al sacerdote, dice la Biblia que al sacerdote, hermano, le correspondía todos los diezmos y las ofrendas del pueblo. O sea, el pueblo llegaba, hermano, y daba sus ofrendas, y eso era, al recibirlas el sacerdote, las estaba recibiendo Dios. Entonces la casta sacerdotal en Israel era la élite, como decir la high life. ¿Sí? No la chusma, la high life. Por eso usted va a entender qué bendición tenemos nosotros. Porque Apocalipsis 1:5, ¿qué dice?
¿Alguien sabe qué dice Apocalipsis 1:5? E hizo de nosotros un reino de sacerdotes. Porque el sacerdote, Dios le otorga la dignidad. Y el sacerdote, hermano, era el enlace entre Dios y el pueblo. Era muy respetado. Un sacerdote, hermano, levantarle la voz a un sumo sacerdote era casi una blasfemia. ¿Se acuerda usted cuando a Jesús lo golpearon por contestarle al sumo sacerdote? A Pablo lo golpearon por contestarle al sumo sacerdote. En otras palabras, hermano, era dignidad ser sumo sacerdote. Y otra cosa es que ese puesto no era un puesto, hermano, que lo perdiera por votación ni por elección popular. Dios los marcaba. Qué interesante, ¿verdad? ¿Sí está interesante o no? Ah, bueno, porque si no está interesante, nos vamos a comer. Y entonces fíjese que ellos, Dios les dio dignidad. ¿Se imagina venir con dignidad desde antes de nacer? Bueno, esa era la sombra. Ese era el sacerdocio levítico, arónico. Ahora nosotros tenemos que saber que aparece Jesús de la tribu de Judá. Y cuando Jesús aparece, que no tiene, por herencia no tiene, porque Dios lo mandó a la tribu de Judá. Pero Jesús viene a ser de otro sacerdocio. Y comienza el Señor, hermano, a enseñar. Entonces le dicen, ¿quién te dio autoridad? Si tú no eres ni de la tribu de Leví, ni de la familia de Aarón, ¿por qué enseñas? Y Jesús dice, y usted va a ver ahí, les hizo una pregunta. Si ustedes me contestan esto, yo les voy a decir quién me dio autoridad. Pero lo que le quiero enfocar, hermano, es que esa gente, esos sacerdotes, esos sumos sacerdotes, la dignidad que tenían era porque tenían que construir, labrar la viña. Porque un día el dueño de la viña les iba a pedir frutos. Diga, frutos. Y entonces dice la Biblia que Jesús llega, y vamos a ver algunos versos si me da tiempo desarrollar todo esto. Llega 3 años a buscar frutos a Israel. Toda la revelación profética, toda la visitación antiguo testamentaria, todo el trabajo sobrenatural de Dios en Israel era para que Israel fructificara para Dios. No había otra razón. Y entonces Jesús, hermano, cuando no encuentra fruto en Israel, porque dice la Biblia que 3 años he venido a buscar fruto y no hay fruto. Entonces en el capítulo 21 de Mateo aparece la historia entre la entrada triunfal a Jerusalén, entre la limpieza del templo y la declaración que Jesús hace del sacerdocio. Aparece en el verso 18 una figura, una historia. Jesús, hermano, déjeme llevarle al versículo 17 del capítulo 21. ¿Qué dice el verso 17? Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó ahí. Esto yo quiero que lo entendamos de esta manera. Jesús es el hijo, es el heredero, es el dueño. Hay que recibirlo como rey, pero como no lo reciben, Jesús no encuentra fruto. Entonces, dejándolos, se va a Betania. Ahora sí entramos en la enseñanza. En el verso 18 dice, y por la mañana, cuando regresaba a la ciudad, ve una higuera junto al camino. Se acercó a ella, pero no halló nada más que solo ¿qué? Hojas.
Quizás los guatemaltecos van a entender esta frase más que muchos, o quizás también en México lo digan igual y en los demás países. Pero hay gente que dicen, ese solo plantas es. ¿No ha oído esa? ¿Qué quieren decir con eso que solo plantas es? O ese solo mates, esto es, vaya. ¿Verdad? Por ejemplo, ese se la lleva de riquillo. Puros mates, pero debe los tenis que trae puestos. ¿Sí? O ese se la lleva de guapo, pero no se ha dado cuenta. ¿Sí? Jesús ve la higuera y no encuentra fruto, solo hojas. Pero esto, hermano, esto lo dejó el Espíritu Santo plasmado para hacernos saber que cuando Jesús viene para recibir el fruto de la enseñanza, de la instrucción, de la unción, del poder que Dios vació en Israel, porque eso es trabajar la viña, no encontró fruto, solo hojas. Toda esa casta sacerdotal, todos esos líderes que habían experimentado la revelación, los poderes, lo que usted quiera, la Shekinah que se encendía en el lugar santísimo, la nube, el fuego, hermano. Toda esa revelación tenía como propósito que el pueblo fructificara. Y cuando Jesús viene a ver los frutos de todo lo que les ha dado, solo encuentra hojas. Aquí nos vamos a poner en problemas. Dígale a que está a su lado, ¿tú tienes frutos o puras plantas? ¿Eres verdadero o solo mates? Es que ese es el punto que quiero marcar. Ahora, fíjese usted, vaya conmigo despacio en esto. Cuando el Señor no encuentra fruto en la higuera, cuando el Señor se da cuenta que la higuera no tiene fruto, Jesús declara algo: nunca jamás brote fruto de ti. Y al instante la higuera. Entonces ahí Jesús le está diciendo a la enseñanza del judaísmo que va a ser estéril para Dios. Escúcheme bien. La enseñanza del judaísmo es fantástica. Es maravilloso toda esa onda que uno aprende, hermano, en el judaísmo. Pero Jesús dijo, nunca jamás brote fruto de ti. Quiere decir, hermanos, que la enseñanza del judaísmo no nos puede hacer fructificar para Dios. Por eso la gente que está así como empatinada con el judaísmo, que siendo más aztecas que yo, se ponen el kipá, usan el talit. Mira mi amigo y hermano, por amor de Dios, esa enseñanza no te va a dar el fruto que Dios espera. Jesús dijo, oiga bien esto, nunca jamás nadie, ahí dice, puede obviar esto. Jesús dijo, nunca jamás brote fruto de ti. ¿Por qué incrustó ahí esa historia el Señor? Porque está limpiando el templo, porque se está presentando como rey, pero los sacerdotes lo rechazaron. ¿Cuánta gente hay que ha recibido a Jesús como Señor, como Salvador, como Cordero? Pero cuando Él dice, bueno, si yo soy tu Salvador, yo quiero ser tu Rey. No solo tu Salvador, quiero ser tu Rey. Y como tu Rey, yo quiero tener fruto de mi trabajo contigo.
Y ahí es donde el chicharrón truena. Porque muchos, aquí yo declaro que aquí nadie lo hemos recibido como cordero. Pero muy pocos hemos entendido que Él es el Rey. Sí lo cantamos. El Señor es mi Rey, mi todo. Y el Señor dice, si yo fuera tu Rey me harías caso. Si yo fuera tu Rey no pondrías tu cabeza, sino te someterías a mi palabra. Si yo fuera tu Rey me recibirías para que limpie tu templo. Cuando usted cante, el Señor es mi Rey, cante por fe. Porque fíjese que yo le quiero decir, cuando el Señor no encontró fruto de la enseñanza del judaísmo, hermano, no encontró lo que esperaba. ¿Cuántos años nos enseñó judaísmo a Israel? Tienen la Torá, el Talmud, el Mishnah, tienen la tradición de los ancianos, hermanos, lo tienen todo. Eso quiere decir que Dios les dio todo lo necesario para que fructificaran. Pero cuando llegó el tiempo de los frutos, puras hojas. ¿Tú tienes planta de cristiano o eres cristiano? Pregúntale por favor. Porque después de este mensaje, algunos van a decir, los martes está canijo, hermano. Por eso me decía el diablo, martes no te cases ni te embarques. Lo que a mí me hizo traer este estudio, que todavía no le he entrado, estoy en las ramas, es que, hermano, la declaración de Jesús les dijo en el versículo 43, como no dan fruto, como esa enseñanza no dio fruto para Dios. Bueno, es que yo no entiendo. Yo no comprendo, como dijo un hermano, mí ser indio, pero no entender. ¿Cómo puedo yo retomar a un maestro que encegueció la verdad espiritual? Porque la ley era nuestro ayo. Dice ahí, no de los gentiles, de los judíos. El maestro. Pero el maestro que les enseñó, con el sacerdocio que les enseñó, cuando Jesús apareció, los maestros no lo recibieron. Hermano, tanto anunciar, para que cuando aparezca, no. Crucifíquenlo. No, ese no es. Y él tenía credenciales, hermano. Él les dijo, ¿por qué obra me vais a crucificar? ¿Me vais a crucificar porque sané a un hombre de la mano seca el sábado? ¿Porque sané a un ciego de nacimiento? ¿O porque levanté a Lázaro de entre los muertos? No te crucificamos por eso, sino porque tú, siendo hombre, te haces Dios. No es que se hacía Dios, era Dios. Era Emmanuel, Dios con nosotros. Pero como entonces no fructificó. Hermano, usted, déjeme pensar, usted es un agricultor. Imagínese que es un agricultor. Echa en su campo semilla, que saque unos árboles lindos, pero ni un fruto. Usted dice, caray, yo que quería vender aguacates y
y ni un aguacate. O papayas y ni una papaya, hermano. Ah, pero hojas. Pero ni una papaya. Así hay muchos cristianos. Puras hojas, pero nada de fruto. Aquí no. Diga aquí no. Pero por si hubiera. Para que no se sienta mal, habemos, pues vaya. Solo mates, hermano. Y entonces fíjese usted que lo que a mí me hace traer esta consideración es que como no encontró fruto, diga, no encontró fruto, les quitaron el reino. Verso 43, lea. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que está en el occidente. Será dado a California, a México, a Centroamérica. ¿No se emociona usted por eso? No se emociona. Usted no se emociona. Usted no se emociona con nada, entonces, hermano. Si eso no le emociona nada. Porque, hermano, que le quiten el reino a ellos. Estoy hablando de la revelación, estoy hablando de la unción, estoy hablando de los poderes, estoy hablando de la gracia, de la misericordia, de la bondad, de la presencia de Dios, de los ángeles. Hermano, que les quiten eso. Y te lo den a ti y me lo den a mí. Mire, hermano, nací pelado, pobre hermano, descalzo, usando guaraches. Nunca fui a la escuela. Soy medio bruto, pero llego a Cristo, hermano, y acepto al Señor como Cordero. Y me dan el reino. Sí capta eso. Y me dan el reino. Y hermano, usted no lo sabía, pero es como que Dios diga, mira, te voy a dar el reino, te voy a dar la unción, te voy a dar el espíritu, te voy a dar la revelación, te voy a dar todo lo que quieras, pero quiero que no seas como esos israelitas. Señor, ¿y ellos cuál fue su problema? No fructificaron, solo hojas. Hermano, y entonces ya la veo canija, porque Jesús dijo ahí, véalo conmigo, por eso os digo que el reino de Dios les será quitado y será dado a una nación que produzca. A ver, ahora sí, entonces si usted, ¿para cuántos entendemos que el reino nos lo dieron a nosotros? Entonces pregúntele, ¿estás produciendo? ¿Estás produciendo? Porque, hermano, ¿por qué nos dieron el reino? ¿Por mejores? No. ¿Por qué éramos peores? Tampoco. Si nosotros guaraches y ellos sandalias, pues lo mismo. ¿Por qué nos dieron el reino? Porque nos dieron una oportunidad. Porque Dios dice, voy a provocar a celos a Israel con esta gente. Y hermano, sí, por eso cuando usted habla de Padre Celestial, cuando usted habla de Abraham, cuando usted habla, hermano, de Moisés, los judíos dicen, estos, si eso no es de ellos. Cuando usted habla de la Shekinah, cuando usted habla, hermano, del Espíritu Santo, la unción, hermano, escriba usted el nombre, el tetragramatrón, escríbalo, y va a ver los judíos, y le hacen una cara a uno como,
nombre santo, sagrado. Y usted le dice, papito, Abba, Padre. Y usted habla que va rumbo a la Nueva Jerusalén. Y dice, no, hermano, no. Por eso a mí me da risa, porque a veces ven algunos hermanos nuestros así, que son insolados, hermano, que están todos mareados, hermano, con el talí, con el kipá, el talí, con la barba larga, hermano, rabino. Pero si eres azteca, mano. Y se ríen, los judíos se ríen. ¿Sí? Pero lo que sí es cierto es que nos dieron el reino. Y tenemos autoridad en el nombre de Cristo. Y nos dieron el poder para fructificar. Diga, para fructificar. Porque Jesús dijo, voy a quitarles el reino y será dado a una nación que produzca. Entonces, hermanos, amados, esta noche de martes, entonces no es asunto de tener hojas. No es asunto de decir que soy. Es asunto de tener fruto. Ahora, fíjese usted, recibir a Jesús como rey implica que nosotros aceptamos, que nosotros, hermano, no solo aceptamos la salvación, sino aceptamos su reino. ¿Qué es aceptar a un rey? Si la palabra del rey es soberana y el rey me dice, ama a tu enemigo. ¿Por qué? Bendice al que te maldice. Señor, no, sí. Trabaja. Ay, ¿por qué, Señor? Porque ¿acaso no dice la Biblia? No dice el rey en su palabra, el que no trabaja. ¿Qué dice? Pero aquí veo gordotes yo que no trabajan, hermano, en Estados Unidos. No aquí, en Estados Unidos. Chonchos, hermano. Y no trabajan usted. Viven del welfare, de la caridad. Fíjese que por eso en la salida de los freeways a veces yo veo unas mujeres muy guapas pidiendo homeless. Pero yo ya no me las trago, hermano. Porque yo tuve un homeless aquí en la iglesia que tenía 8 taxis. Y un día me dijo, mire, hermano pastor, fíjese que tengo como $45,000 ahorrados ahí en mi cuartito. ¿Qué me aconseja invertir? Y yo lo veía en la salida de los freeways, lo veía pidiendo. Homeless. Yo dije, ya está ganas de cambiar de trabajo, me dieron a mí, hermano. Necesito ayuda. Soy pastor homeless. Porque les va bien, hermano. Imagínense, 8 taxis. Y era homeless. ¿Cómo serán los que no son homeless? Ya se nos fue el tiempo. 9:30. Es que ya se grabó el 45. Hoy estoy explicando 45 minutos porque soy homeless. Y entonces nos dieron el reino. Diga, nos dieron el reino. ¿Pero para qué nos lo dieron? Para fructificar.
Porque fíjese usted, ahora, porque vamos a ir en este asunto. Entonces tenemos el reino. Pero en el reino hay un proceso. Diga, un proceso. Y el proceso lo vamos a encontrar en Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Verso 26, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra y se acuesta y se levanta de noche y de día, verso 27, y la semilla brota y crece como él no sabe. Verso 28. Y la tierra produce fruto por sí misma. Diga, primero. ¿Qué produce? ¿Qué produce? La hoja. Dígale, ¿tú ya tienes hojas? Es decir, ya apareces. Y ya te identifican ahí. Ese cuate es diferente usted. Mire, habla diferente. Es hasta respetuoso. A veces, aquí me voy a confesar ante ustedes, a veces me hago pasar como me infiltro entre la gente que no me conoce en otros países. Así me pongo mi gorrita esas de béisbol, mis lentes oscuros, hermano. Sí, a veces me voy a un mercado, voy ahí y me dicen, ¿usted de dónde es? ¿De aquí? ¿De allá? No sé. Usted es diferente, me dice. ¿Por qué dice? Digo, no, es que habla diferente. Y le pregunté a una persona, a ver, ¿qué tengo de diferente? Porque le voy a decir, yo mentí, hermano. ¿De dónde es? Y yo dije, de México. Y me dijeron, ¿sabe qué me dijeron? Pero usted no es como los mexicanos. A ver, ¿por qué? Y me dijo, ¿por qué? No. ¿Por qué dijiste? La barba no. Porque, ¿sabe qué me dijeron, hermano? Porque usted es respetuoso, me dijeron. Usted nos trata con respeto. Y me dijeron, fíjese, aquí entre nos, en cambio los mexicanos que no los conocemos no son respetuosos. Les dije, porque no son de llamada final, les dije. Porque los de llamada final ya están dando fruto. Entonces fíjese usted, bueno, como ya confesé mi pecado, Señor me perdonan, ¿verdad? Ya. Entonces le cuento esto porque lo primero que uno produce es hojitas. Ya no está seco. Ya hay vida espiritual en ti. Es lo primero. Es decir, Dios no te va a pedir que fructifiques de la noche a la mañana. Por eso Dios tiene paciencia. Dice, viene un año. ¿Qué tiene? Unas hojitas. Va bien, dice ya. Por lo menos ya tiene hojitas. Ahí estamos con nuestras hojitas. Aleluya. El Señor es mi rey. Aleluya. Está conmigo. Aleluya. Pero ahí estamos con las hojitas, ¿no? Ya tenemos vida. Pero después, dice, conforme pasa el tiempo, luego viene ¿qué? La espiga. Ya entonces empezamos a tener la espiga. ¿Qué es la espiga? Ya no es la hojita. Ya la espiga dice, este ya va a fructificar. Un año más. Mire, hermano, ¿cuántos de aquí fuimos o sabemos de agricultura? Levanten la mano los agricultores. Qué poquitos. Bueno, los que somos agricultores y sembramos. Por ejemplo, ¿cuántos de aquí han sembrado su mata de chile, hermano?
¿Verdad que todos? Entonces usted cuando siembra su mata de chile y ve que empieza a salir y ve que empieza a echar florecitas, ¿usted qué dice? Aleluya. El año entrante tengo chilitos, ¿sí o no? ¿Se emociona o no se emociona? Pues así es Dios. Dios ve la iglesia y dice, con esta enseñanza que no es judaísmo, porque el judaísmo no te va a hacer fructificar. ¿Qué es cristianismo? ¿Qué es creer en Cristo como Señor? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo y caminar en la gracia divina? Esta enseñanza, porque yo le voy a poner muchas citas, para luego es tarde, dicen a mi pueblo. Le tengo citas ahí para cómo fructificar. Pero entonces aparece la espiga. ¿Y qué dice después? Y después, ¿qué aparece? El grano maduro en la espiga. Diga madurez. Ahora, yo voy a, por razón porque esto es vasto, pero fíjese usted que a veces, yo tengo 35 años de estar en esta onda, hermano. Y a veces me encuentro con versos que, digo, no lo había leído. Y me enojo. ¿Cómo no había leído yo eso? Y yo he leído la Biblia, hermano. Y la he leído y la he leído. Y a veces voy palabra por palabra, hermano. Y cuando me encuentro con un verso que no he leído, digo, pero ¿dónde estaba? O no lo había entendido. Hasta que entiendo que Dios le tiene a uno la mente así como que a veces uno pasa y dice, no, esto todavía no. De repente quita la mano. Mira eso. Y cuando yo encontré este verso, dije, Señor. Vamos a ir al verso que no había leído. Lucas capítulo 8. ¿Sí están aquí conmigo todavía? ¿Ya se aburrieron o no? Ok. Como dijo un hermano, porque si no, nos vamos. Lucas capítulo 8. ¿Lo tiene? Fíjese lo que este verso. Yo sé que lo hemos leído, pero no lo había visto, pues vaya. Verso 14. La semilla que cayó entre los espinos, estos son, ¿quiénes? Los que han oído. Y al continuar su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida. Y no dice que no llevan fruto, mi amor. Ese es el punto. Sí tienen fruto. En mi Biblia de las Américas no dice que no llevan fruto. ¿Qué dice? El problema es ¿cómo te comes un aguacate verde? El problema, diga conmigo, el problema no es no tener fruto. El problema es que no madura el fruto. Y el Señor dice que primero es la hojita, después la espiga, después el grano maduro, y cuando el grano lo permite, lo toma y lo cosecha. Entonces, ¿qué busca Dios de nosotros? ¿Fruto? Pero fruto maduro. Mire, allá en mi pueblo, cuando un duraznal, hermano, echan unos duraznitos así todos verdes, ácidos, hermanos, feos, le llaman puyes. Así dicen, puyes. Hay cristianos que solo puyes tienen. Uno ve el fruto, ay, yo no sé qué, ay, hermano, son niños.
No saben amar, no saben perdonar, no saben sembrar, no saben servir, de todo se quejan, todo les duele y ya llevan años en el evangelio. Pullero. No, a ninguno de ustedes, a estos. ¿No seré yo un pullero, hermano? ¿No serán mis frutos todos verdecitos, hermano, ahí? Porque todavía no le he hablado de los frutos. Porque me fui a ver, Señor, ¿qué frutos quieres? Y encontré los frutos. Está bien, el recién convertido, el que tiene 3 años, el que tiene 5 años. Pero ¿y nosotros que tenemos 30 años, hermano? Y todavía somos rebeldes, tacaños, mal hablados, mujeriegos. Ay, no, hermano. Dice uno, Dios mío. Haraganes. Estoy hablando de la otra iglesia, lo que están viendo en la tele. Diga que eso fue para los de la tele. Y usted, gloria a Dios, aleluya. A los de la tele, sí. Diga conmigo, botellita de Jerez. Pero aunque diga así, te han dado el poder para fructificar. Entonces el Señor visita. Pero a veces, porque dice, fíjese ahí, déjeme llevarle despacio a esto, porque a mí me fascinó, no sé si a usted le fascina también. Porque a mí me dijo una vez, que usted porque tira de arriba, pero también a la espada corta para ahí, corta para acá, hermano. Después de que yo los ministro me voy a llorar, ay, yo solito, Padre, perdóname. Mis frutos son, ay Dios. Mis papayitas así chiquititas. O ya están. Y le dice el Señor, mira qué papaya, mira la paciencia, es una papayota, Señor. Mira mi amor, Señor, qué mango, así. Mira mis obras de caridad, Señor, mira qué plátanos. Es que si no nos enfrentamos a esto, hermanos, a mí me lo van a demandar. Hermano, yo fíjese que siento de Dios irme a otra iglesia. Pues aunque te vayas, mi estimado, tienes que fructificar. Porque yo, hermano, mire, yo me he recorrido las iglesias del mundo. Ay, hermano, para bailar somos buenos. Para emociones. A ver, Rigo, véngase. Para emociones, hermano. No estoy en contra de esto, nada más es una, estamos en alabanza. Y aleluya, 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 aleluya. Hermano, y al ratito está, reciba de Dios. ¿Qué reciba? Está mareado el hombre. Es emoción solamente. Y sabe, después de las vueltas, ¿sabe qué hacen? Se caen de rodillas. De rodillas. Sí, reciba. No, está cansado. ¿Verdad que sí? Parece. Eso no es bendición. Eso no es aleluya. No, pare. Yo sí creo en todas esas loqueras. Pero yo ya no quiero loqueras. Digo, Señor, tú vas a venir a ver mis frutos. Porque me has dado el poder. Me has dado la unción. Me has dado tu palabra. Me has dado revelación. Hermano, no crea. Yo medito y le digo, Señor, ¿cuánta cosa me has dado que yo no he escuchado en otros predicadores? Yo digo, Señor, qué responsabilidad. Porque yo le voy a contar algo, hermano.
Me pongo mis lentecitos porque ya, pues ya los años ya calan, ¿no? Pero yo veo este libro bendito y yo veo comida. Fíjese usted, es extraño esto. Yo empiezo a leer y yo veo comida y me deleito. Y a veces leo los evangelios y aunque usted no me lo crea, yo empiezo a ver al Señor y lo empiezo a oír hablar y veo las escenas. Y hermano, y me habla y yo estoy metido ahí porque yo veo vida en esto. Yo no veo un libro, yo veo vida. Y cuando veo, Señor, me has dado tu palabra para sembrar tu palabra, para que tu plantillo te dé fruto. Por eso la iglesia en Cantares dice: sopla austro, sopla aquilón, venga mi amado y coma de su dulce fruta. Jesús pasa enfrente de mí, tenía hambre. Yo tengo hojas. Dice: es que es niño, todavía es niño. El año entrante vengo. El año entrante viene, ya tengo espigas. No estoy hablando de años literales, puede ser visitaciones que Dios haga. Pero de repente viene y tú tienes el fruto maduro. Y el Señor disfruta del fruto. Del fruto maduro. ¿Por qué les quitaron el reino a Israel? Porque su enseñanza no hizo fructificar al pueblo. Yo no quiero que me quites nada, Señor. ¿Cuántos dicen? A mí no me quites nada, Señor. Tengo paciencia, dígale, estoy chiquito todavía, Señor. Pero mira, ya tengo unas ramitas, mira, ya tengo que sea puyas, el año entrante maduran, Señor. Si usted se enoja por este mensaje, usted es un niño. Porque al niño hay que decirle: sí, papito, sí. Sí, mi amor, sí. Es que usted no me quiere bien, te quiero. Es que usted dijo eso por mí, sí, por ti, cabezón, claro, tranquilo. ¿Cuánta gente hay que se ofende? Dice: eso lo digo por mí. Lo dije por todos nosotros, mi hermano. Yo no estoy tirando en directas, son bien directas. Mire, cuando yo veo al pastorado, permítame, somos sectaristas, hermano. Los de llamada final, los de Asamblea de Dios, los de fulano, los de... Yo digo: Dios mío. Y el Señor viene por fruto, por madurez. ¿Cuántos de aquí son madres? Le nació su hijo. De repente, perdónenme el mal ejemplo, discúlpeme, pero agárrenlo con madurez. De repente el niño se le enfermó del estómago. Y al estar enfermo su chiquito, se le suelta el estómago y se vomita. Y se hace un asco. Está 1, 2 y 3. Sí, está vomitado, pipiado y popeado. Y usted, como madre madura, usted dice: muchacho, a la basura. O usted lo baña, lo limpia. ¿Sabe qué hace la madre inmadura? ¿Para qué se hizo? Muchacho, ¿cómo me haces eso? Párale, está enfermo, cabezona. ¿Cuántas iglesias, cuando los miembros se hacen 1, 2 y 3, los corren? Aquí no queremos pecadores, brutos. Estamos tirando a los niños con toda el agua sucia. Y el Señor dice: ¿qué están haciendo? ¿Por
¿Por qué no los lavan? ¿Por qué no los limpian? ¿Por qué no los restauran? ¿Por qué no les tienen paciencia? Ay, es que no puedes, hermano. Cuando uno ya ha madurado, mire, los abuelos ya no golpean a los nietos. Los abuelos, venga, mi hijito, y tómese su lechita. Ay, mira, vieja, botó la leche Ale, tráete otra leche. No tenga pena, mi amor. Pero cuando uno es padre recién entrenado, muchacho bruto, ¿por qué botó la leche? ¿No sabe que me cuesta a mí ganarme el pan diario? Y nuestros hijos todos traumados. ¿Eh? Pero cuando uno madura, ¿acaso no los viejos son pacientes? ¿No los ha visto manejar? ¿No los ha visto? ¿Sabe qué me dijo un hermano a mí? Me dijo, cuando uno es joven parece perro pequinés, me dijo. Todo le hubiera estado. Cuando uno es viejo, me dice, parece galgo, dice. Y hasta para ladrar. Uno nada más y ronco, ¿verdad? Ahora sí, vámonos porque ya son las 10 menos 10. Otro día le voy a decir todos los frutos, ¿sí? Porque hay frutos, hermano, hay frutos ahí. Lo que yo quiero decirle es, está bien, tienes hojitas, tienes espiga, pero fíjese usted que yo nunca había leído. Créalo, hasta hoy lo leí, hoy lo vi, que las preocupaciones, que las riquezas y los placeres no te dejan madurar. Si por usar un traje tú te sientes, ay, hermano, tú eres un chavalo, cipote, güiro, little boy, baby. Si por usar un carro, te sientes bien planchado, tú eres un cipote, hermano. El que es niño se cree más que otro. Mi papá tiene más dinero que tu papá. No, mi papá tiene más. El niño. No, mi iglesia es mejor que la tuya. No, mi pastor es mejor que lo tuyo. No. Un día se estaban peleando dos hermanos, uno de México y otro de Guatemala. No, en México tenemos los mejores tacos. No, en Guatemala los mejores tamales. No, en México los mejores mariachis. En Guatemala los mejores indios. Hermano. Como dice un hermano, I'm sorry con excuse me. Personalmente, perdóneme, por favor. Mire, los que ven por la tele, los que ven por la radio, los que me escuchan, hasta donde llegue mi voz, perdónenme. Nunca me pregunten de dónde soy, please. Es que, hermano, ¿usted de dónde es? ¿De dónde es? Hermano del cielo. No, pero nacido. Hermano del cielo. ¿De dónde? Bueno, hermano, yo nací en una ribera del Arauca Vibrador. Soy hermano del esposo. Todavía peleamos nacionalidades, hermano. Si usted se siente orgulloso de ser gringo, usted es un niño. Si usted todavía se siente orgulloso de ser mexicano, orgullosamente mexicano, usted es un niño. Madure.
Perdón, ni la ciudadanía americana, ni mexicana, ni centroamericana vale nada. Es basura, este estiércol. Lo que vale la ciudadanía de arriba, de donde esperamos al Señor. Es así. Hermano, es que cuando el Señor busca fruto, fíjese usted que cuando el Señor no encuentra fruto, no bendice. Se lo voy a probar a usted. Y con esta me despido. En serio. Yo no sé por qué ustedes se ríen si yo estoy hablando en serio. Vaya conmigo a Hebreos. Dice en el libro de Hebreos, capítulo me parece que es 6. Verso 7. Porque la tierra que bebe la lluvia, que con frecuencia cae sobre ella y produce vegetación útil a aquellos a causa de los cuales es cultivada, ¿qué recibe? ¿Qué recibe? ¿Qué recibe? Diga, bendición de Dios. Pero si produce espinos y abrojos, ¿qué dice? No vale nada. Esto está duro, hermano. Está próxima a ser, ¿qué dice? Ya ve. Por eso dígale a que está a su lado, produce. Produce. Porque el reino nos lo dieron para producir. Bueno, le voy a mencionar nada más para que no se vaya así, en el minuto que me queda, los frutos que encontré. Dice la Biblia que tenemos que producir el fruto de la santificación, Romanos 6:22. Dice la Biblia que tenemos que producir los frutos de justicia, Filipenses 1:11. Dice la Biblia que tenemos que producir frutos económicos, Filipenses 4:17. Buenas obras, Colosenses 1:10. Tito 3:14. Una buena obra es ocuparse de sus familiares ancianos. Y fruto de confesión del nombre del Señor, Hebreos 13:15. Tremendo, ¿verdad? Se los va a repetir porque lo dije muy rápido, vaya. Pero ahora, habiendo sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Dígale que está a su lado, ¿cómo vas con la santificación? Ahí voy, dígale, ahí voy. Ya no tengo tantas tinieblas como antes, ahí voy. Filipenses 1:11, llenos de frutos de justicia. Dígale, ¿cómo vas con la justicia? ¿Eres honrado ya? ¿Pagas tus diezmos? ¿Pagas tus impuestos? No, estoy hablando en serio. O le robas a Dios y le robas al gobierno. Fruto económico, Filipenses 1:17. No que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. ¿Cómo vas con tus ofrendas? Con la ayuda al ministerio, porque es ayuda al ministerio. Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra. Toda buena obra.
Y Tito 3:14 dice: y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras, atendiendo a las necesidades apremiantes, para que no estén sin fruto. Mire, el padre que no provee para los suyos es un inmaduro, aparte de haragán y bueno para nada. Pero el maduro provee para los suyos. A ver, pregúntale, ¿tú provees para los tuyos? Hermano, mire, felicito a los padres que con responsabilidad le proveen a sus hijos. Con luchas, tal vez no grandes cosas, pero ahí están proveyendo. Padres y madres, Dios los bendiga y los multiplique y les dé fuerza y sean ustedes enriquecidos. Pero si hay algunos padres que no proveen, por favor váyanse a esta iglesia. No vengan aquí. Ustedes están deshonrando el evangelio. Porque el que no provee para los suyos es peor que un infiel. Y cuando el Señor venga me va a decir: ¿y por qué tienes ese montón de haraganes ahí? Señor, yo les enseñé. Pregúntales a ellos. Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. ¿Por qué los tienes en el equipo? Es que acarrean el agua, Señor. No. ¿Va que ya se enojó? Hebreos 13:15: por tanto ofrezcamos continuamente mediante él sacrificio de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Padre Dios, esta noche, Señor amado, te doy gracias por tu palabra. Me ha hablado a mí, Señor. Me hace reflexionar de la gran misericordia que tú tienes conmigo, Señor. Me hace ver, Señor, tu bondad. Yo no solo quiero recibirte como cordero, yo quiero recibirte como rey. Me cuesta en algunas áreas, Señor. He tenido problemas, tú lo sabes. Mi carne a veces se revela. Perdóname, Señor. Pero esta noche, Señor, apelo a tu misericordia. Apelo a tu misericordia. Señor, que llamada final pueda tener frutos maduros para ti. Que entre nosotros, Señor, hayan árboles que produzcan frutos que te agraden a ti, Señor. Que en la madurez tú seas honrado y bendecido, Señor. Padre, que la palabra, la unción, la gracia que nos has dado nos ayude a fructificar. Sabemos que sin ti nada podemos hacer, Señor. Por eso, atráenos a tu presencia cada día, cada mañana. Perdona, Señor, nuestra ignorancia, nuestras rebeliones. Pero, Señor, haz que esta congregación pueda ofrecerte frutos maduros, con responsabilidad, con madurez, sabiendo, Señor, que te recibimos como Rey y no solo como Cordero. Podamos, Señor amado, atender a aquellos niños espirituales y aún ayudar a nuestros heridos, Señor. Podamos socorrer al huérfano y a la viuda en las buenas obras, Señor. Que podamos, Señor amado, honrarte siendo responsables en casa,
como buenos administradores de lo que tú nos das, Señor. Esta noche, Dios, yo sé que tú vienes, Jesús amado. Yo sé, Señor, que hay un plan donde tú nos has tomado en cuenta para ser parte de tu iglesia, tu novia, para madurar, para ser de ese linaje maravilloso, sacerdotes para Dios. Por esa dignidad, Señor, que humanamente no merecemos, pero que en tu gracia tú nos das. Perdónanos si no hemos dado, Señor, si no hemos entendido y comprendido, si aún tenemos mucha infantilidad en nuestro corazón. Pero esta noche, Señor, danos entendimiento. Danos entendimiento, Señor, y ayúdanos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios del cielo, en tu gran misericordia. En tu gran misericordia, Señor. Esta noche, Señor, te damos gracias. Te bendecimos, Señor. ¿Quieres hablar con Dios unos segundos? Habla con Dios, hermano. Habla con Dios. Suave. Porque nuestra dignidad es fantástica. Nos están haciendo de esa casta, de ese linaje especial. Reino de sacerdotes, administradores de los misterios de Dios. Por eso su unción, por eso su gracia. Lleva en tu corazón esta reflexión. En lo que usted medita, en lo que usted debe, un minuto nada más. ¿Alguien quiere recibir a Jesús como su Señor? ¿Alguien siente que Dios le llama? Me gustaría orar por usted. Le pido que venga al frente. Si alguien por primera vez quiere recibir a Jesús como Señor, este es un buen momento. Porque yo quisiera que todos los demás que sintamos en el corazón, no lo recibamos como Salvador, sino le digamos: yo te he recibido como mi Señor, mi Salvador, pero también como mi Rey. Quisiera decirle al Señor: Padre Dios, a levantar mi mano, Señor, te doy gracias porque eres mi Salvador. Te he recibido como mi Salvador. Te estoy recibiendo como mi Señor y como mi Rey. Ayúdame, Señor, para poder recibirte como tú lo mereces y corresponder, Señor, a esa verdad. Y bendice a cada mano que se ha levantado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiga a su hermano.